¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Bienvenidos a esta exploración personalizada. Hoy nos adentramos en un pasaje del Apocalipsis que, tiene una fuerza visual tremenda. Capítulo 6, versículos 7 y 8. Se abre el cuarto sello y... la escena es intensa. Intensa es decir poco, sí. Nuestro objetivo hoy es ir un poco más allá de esa primera impresión, ¿no? Entender qué significa realmente la aparición de ese caballo pálido y su jinete, la muerte, que nos dice el texto a un nivel más profundo. Claro. Vamos a usar análisis textuales, estudios exegéticos, para desentrañar no solo la imagen, que ya de por sí es potente, sino el mensaje teológico que hay detrás. Y es fundamental, creo, entender que este pasaje no está solo. Es la culminación, digamos, de una secuencia que empieza con los 3 sellos anteriores. Eso es. Cada uno desata un juicio, una fuerza representada por un jinete. Este cuarto como que, recoge y potencia lo anterior. La tensión va subiendo. Exacto, va increciendo. A ver, pongamos la escena. Tenemos al Cordero, que es la figura de Jesucristo, abriendo los sellos de un rollo. Ajá. Con cada sello se libera algo. Al abrirse el cuarto, oímos al cuarto ser viviente. Recordemos que son esas figuras del capítulo 4 como representantes de la creación. Sí, el águila. El cuarto como un águila. Una imagen que sugiere, perspectiva divina, ¿no? Rapidez, certeza en el juicio. Y este ser nos sugiere, ordena, ven. Es un mandato directo. Y antes de que llegue ese jinete, conviene recordar quiénes han pasado ya, para ver la progresión. Buena idea. Primero, el caballo blanco, símbolo de conquista. Aquí siempre hay debate, ¿no? Si es Cristo, el anticristo, una fuerza. Sí, la interpretación varía. Luego el caballo rojo. Ese está más claro. Guerra, conflicto. Se acaba la paz. Directo. Después, el caballo negro, con la balanza. Escasez, hambre, crisis económica brutal. Ya tenemos guerra y hambre. Y entonces llega el cuarto. El texto dice que aparece un caballo verde pálido. Y aquí la descripción se pone, muy específica y bastante tétrica, ¿verdad? Mucho. La palabra griega es kloros. Y claro, oyes verde y piensas en vida, pero no. No es ese tipo de verde, ¿no? Para nada. Es el kloros de la palidez de un enfermo grave. Ese tono amarillento, verdoso, de un cuerpo en descomposición. Piensa en la gangrena, en la lividez de un cadáver. El color mismo ya te está diciendo esto es pestilencia, es enfermedad, es la muerte que viene por dentro, no por un golpe. Es un color que casi se puede oler, como dices. Qué elección de palabras más gráfica. Totalmente. Y si el caballo ya nos pone los pelos de punta, el jinete. El jinete no deja lugar a dudas. Es el único de los 4 al que se le da nombre. Eso es. Su nombre era muerte, Tánatos en griego. No es una metáfora sutil, es la muerte personificada, cabalgando. La muerte misma. Y ojo, que no va sola. El texto añade, y el Hades le seguía, el Hades. ¿Qué significa aquí exactamente? No es el infierno como lo imaginamos popularmente, ¿verdad? No es la Gehenna, el lugar de castigo final. Aquí Hades es más bien el Seol del Antiguo Testamento, el reino de los muertos, el lugar a donde van las almas al separarse del cuerpo. Son como un equipo inseparable en esta visión. Ya entiendo. La muerte quita la vida y el Hades, como una sombra, recoge a las víctimas. Van juntos. Una imagen desoladora. Muerte delante, Hades detrás. Pero entonces el texto introduce un matiz que lo cambia todo. Se les dio autoridad. Esto choca un poco, ¿no? Como que se les da autoridad a la muerte y al Hades. Pues esa frase es, teológicamente, crucial. Se les dio autoridad, exousia. Lo importante no es solo el poder que tienen, sino de dónde viene. Claro. No es un poder propio, que surja de ellos mismos. No son fuerzas caóticas, descontroladas. Su autoridad es delegada, otorgada. ¿Y quién la otorga? Implícitamente, aquel que controla los sellos, el Cordero, o sea, Dios a través de Cristo. Vale.
Y esto subraya algo fundamental en Apocalipsis, la soberanía de Dios. Incluso las peores fuerzas destructoras actúan dentro de unos límites que Él permite o establece. No hay nada fuera de su control último. Entendido. Eso es. Es clave. Dios no causa el mal, pero incluso el mal opera bajo su permiso y dentro de sus planes generales. Y esa autoridad que se les da es total, sin límites. No. Y ese es otro punto importantísimo. El texto lo dice claro, sobre una cuarta parte de la tierra. Una cuarta parte. Esto tiene una doble lectura. Por un lado, la escala es brutal. Una cuarta parte de la humanidad afectada. Es un juicio masivo. Aterrador. Desde luego. Pero por otro lado, está limitado. No es la aniquilación total. Eso vendrá después, si acaso. El hecho de que sea una cuarta parte sugiere que estos juicios, aunque terribles, son más bien una advertencia muy seria. Como una llamada de atención extrema. Quizás una llamada al arrepentimiento, sí. No es el golpe final. Hay un control, incluso en la extensión del daño. Una cuarta parte sigue siendo una escala difícil de imaginar. ¿Y cómo ejercen esa autoridad la muerte y el Hades? ¿El texto especifica las herramientas, no? Sí. Se les da poder para matar con 4 plagas clásicas, 4 instrumentos que además tienen mucho eco en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Espada, hambre, enfermedad y las fieras de la tierra. Vamos a verlas una por una. La espada, machaira, eso parece claro. Violencia, guerra, matanzas. Sí, conflicto humano. Es como si el segundo jinete, el de la guerra, siguiera actuando aquí, intensificado. Vale. Luego el hambre, limos. Consecuencia de la guerra, del colapso, de desastres. Exacto. Conecta con el tercer jinete, el de la escasez, pero llevado al extremo de causar la muerte masiva. La tercera es la enfermedad. Curiosamente, el griego vuelve a usar tánatos, muerte aquí. Sí, pero como ya se ha mencionado la espada y el hambre, se entiende que se refiere a la mortandad por pestilencia, por plagas, epidemias. Ah, claro. Es la muerte no violenta la que viene por la enfermedad generalizada. Es como la especialidad de este caballo Chloros, de este jinete. Entiendo, es su aportación específica, digamos. Eso es. Y la cuarta, las fieras de la tierra, Ceria. Esto es literal, leones y lobos atacando a la gente. Podría tener un sentido literal, sí. En momentos de caos, despoblación, los animales salvajes pueden ser una amenaza real. Pero también tiene un fuerte sentido simbólico. ¿Cómo cuál? Pues apunta al colapso total del orden civilizado. Cuando la sociedad se rompe por la guerra, el hambre, la enfermedad, la naturaleza salvaje, en todos los sentidos, recupera terreno y devora lo que queda. Es una vuelta al caos. La desintegración completa. Y mencionabas que este cuarteto de males, espada, hambre, peste, fieras, resuena con el Antiguo Testamento. Muchísimo. Y no es casualidad, es que Juan, el autor, está usando a propósito un lenguaje de juicio que sus primeros lectores reconocerían al instante. ¿De dónde viene exactamente? Este paquete de 4, espada, hambre, peste y fieras, aparece tal cual en Ezequiel 14, 21. Son las 4 calamidades terribles con las que Dios advierte a Jerusalén por su infidelidad. Anda, mira. También hay ecos en Levítico 26. Juan está diciendo, ojo, esto que veis no es nuevo, es la consecuencia anunciada de darle la espalda a Dios, solo que ahora a una escala global. Entendido. No es un horror porque sí, sino que tiene una raíz en la teología de la alianza, de las consecuencias de la desobediencia. Exacto. Entonces, si intentamos resumir el significado principal de este cuarto sello, ¿con qué nos quedamos? La soberanía de Dios parece un mensaje central, ¿no? Incluso sobre la muerte. Sin duda. Creo que ese es el pilar. En medio de la peor oscuridad, Dios sigue teniendo el control. La muerte y el Hades no son agentes libres, son instrumentos. Y, ligado a eso, está la idea de que estas calamidades son, en cierto modo, el resultado de las acciones humanas. La cosecha de lo sembrado. Algo así. La rebelión contra Dios, elegir la violencia, el egoísmo, rechazar la vida, pues lleva a estas formas de muerte. No es solo un castigo externo, es casi una consecuencia lógica de alejarse de la fuente de vida. Tiene sentido, sí. Una consecuencia intrínseca. Pero hablabas de que el juicio es ilimitado, una cuarta parte. ¿Hay alguna intención más allá del castigo en esa limitación? Yo creo que sí.
El hecho de que los juicios en Apocalipsis vayan como escalonados, primero los sellos, luego las trompetas, las copas, sugiere que son advertencias progresivas. Como los principios de dolores que mencionó Jesús. Exacto. Señales para despertar a la gente. Y la limitación, aquí una cuarta parte, luego será una tercera con las trompetas, puede verse como una muestra de paciencia divina. Dejar un margen. Sí, un espacio para el arrepentimiento. Aunque, y esto es lo trágico del libro, muchas veces la respuesta humana no es el arrepentimiento, sino endurecerse más. Lo vemos más adelante. Es verdad, en el capítulo 9 se dice que ni así se arrepintieron. Ahí está. Pero la posibilidad, la oportunidad, parece estar implícita en esa limitación del juicio. Dios no disfruta con la destrucción. Es una tensión constante en el libro, sí. La dureza del juicio y a la vez esa puerta abierta al arrepentimiento. Vale, y ahora trayendo esto a nuestro tiempo. ¿Por qué nos debería importar hoy analizar una visión tan antigua y francamente tan oscura? Pues creo que tiene una relevancia enorme, sobre todo en un mundo que a menudo percibimos como caótico, ¿no? Desde luego. Primero, nos da una perspectiva sobre el mal y el sufrimiento. El caos no significa necesariamente que Dios no esté, sino que puede ser parte de las consecuencias permitidas en un mundo alejado de Él. Ya. Segundo, y quizás más importante para la gente de fe, ofrece un ancla. Saber que Dios tiene la soberanía última, que nada, ni pandemias, ni guerras, ni crisis, ni la muerte misma, escapa a su control final. Eso puede dar una paz y una fortaleza tremendas. Es curioso, ¿no? Que un texto sobre juicio pueda generar esperanza, pero es por eso, por quien tiene el control. Exacto. Y es que la fuente del juicio, el Cordero, es también la fuente de la salvación. Esa dualidad es Apocalipsis puro. Totalmente. Y eso nos lleva a otra cosa. Nos empuja a mirar con perspectiva eterna. Las crisis de hoy, por duras que sean, no son el final de la película. Hay un propósito último, una resolución donde el bien vence. Ajá. Y por último, para los creyentes, es un recordatorio potente de que la muerte, aunque real y personificada aquí de forma tan vívida, no tiene la última palabra sobre ellos. Claro, por la resurrección. Exacto. El libro termina con la promesa de que la muerte y el Hades serán destruidos y que llegará un tiempo sin muerte, ni llanto ni dolor. La esperanza no es evitar sufrir aquí, sino la victoria final de Cristo sobre todo eso. Muy bien, hagamos una mini recapitulación. Cuarto sello, caballo pálido, color cadavérico, jinete, la muerte personificada. Le sigue el Hades. Reciben autoridad del Cordero pero limitada para traer guerra, hambre, enfermedad y caos sobre una cuarta parte de la tierra. Eso es. Una visión terrible, sí, pero que nos habla de la justicia soberana de Dios, de las consecuencias del pecado y a la vez del control divino y de esa ventana al arrepentimiento. Exactamente. Y creo que la pregunta clave que nos deja no es tanto ¿cuándo pasará esto literalmente? Que es la pregunta que mucha gente se hace. Claro, pero quizá la pregunta más profunda es otra. A pesar de lo oscuro de las imágenes, el objetivo principal no parece ser meter miedo por meter miedo, sino un despertar espiritual. Entiendo. Nos enfrenta a la realidad del mal, de la muerte, pero nos recuerda enseguida que tienen límites, que están bajo la autoridad de aquel que venció a la muerte, el Cordero. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál sería esa reflexión final que nos dejas? ¿Esa idea para darle vueltas? Pues quizá esta. Hoy en día, con tantas noticias de conflictos, pandemias, crisis de todo tipo, que a veces nos hacen sentir al borde del precipicio, ¿cómo nos ayuda una visión como la del cuarto jinete? Buena pregunta. No para negar el sufrimiento, sino para cultivar una fe resiliente. Una fe que no dependa de que no haya problemas, sino que se apoye en la convicción de que aquel que permite y limita los juicios es el mismo que promete y traerá la justicia final, la restauración total, la vida eterna. Nos desafía a no caer en el fatalismo ni en la desesperanza. A mirar más allá. Exacto. A recordar que, aunque la muerte parezca cabalgar con poder sobre la tierra, la última palabra en la historia no la tiene ella. La tiene la vida, el Cordero resucitado. Y esa tensión entre la realidad del juicio y la promesa de la redención final es quizás uno de los mensajes más fuertes y necesarios de Apocalipsis para nosotros hoy. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.